Esto está tomándose unos segundos. Esperemos un momento, pero no, ya, parece que sí. Muy buenas noches a las personas que nos están viendo en vivo y a las personas que nos van a ver en la repetición posteriormente. Es la segunda de las charlas de Hablando Sanamente. A todos los que nos han acompañado durante los meses anteriores, a Caro y a mí, Caro, mi esposa, en el programa en el que hemos venido hablando de diversos temas de bienestar. Y estamos haciendo ahora esta otra etapa, sin dejar Hablando Sanamente, que de hecho les comentamos que estamos haciendo una transición y posiblemente empezaremos a hacerlo los sábados en vez de los viernes. Pero en esta charla, que la semana pasada tuvimos el gran gusto de hablar acerca del conflicto armado en Colombia y en la cual nos acompañó mi gran amigo Carlos Gómez, pues esta es la segunda de estas charlas de Hablando Sanamente. Quiero que tengan presente que no solamente vamos a enfocarnos en el tema político, pero como estamos en una coyuntura importante, pues bueno, otra vez vamos a hablar y vamos a tocar el tema. El invitado de esta noche es un compañero muy especial de trabajo, se llama Terry Zink, y él anteriormente enseñó escritura antigua en la Universidad BYU en Provo, y actualmente compartimos espacio de trabajo en la escuela TeamView, y él enseña historia universal, enseña español y enseña geografía. Terry es una persona que decidí invitar para que nos hable esta noche sobre las expectativas que hay en esta nueva etapa política que vive en los Estados Unidos ante la posesión del presidente Joe Biden. Eh, entonces vamos a tocar algunos de los temas que son muy relevantes en este aspecto. Y bueno, muy buenas noches, Terry. Primero que todo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Pues gracias por la invitación y antes de todo quiero perdonarme o pedir perdón porque aunque enseño español todavía tengo un acento gringo y a veces hago errores. Espero que todos pueden aguantar el hablar de un gringo que pues no nació con la lengua, sino que tuvo que aprenderlo después. Ahora, claro que sí, Terry, y hay algo que me parece importante recalcar acá, y es que en el colegio, allá en la escuela, en TeamView, a todos te conocen por un apodo que muestra el cariño que tienes por la cultura latinoamericana, especialmente por la cultura mexicana, ¿no? En TeamView a Terry le conocen como el güero, y creo que, bueno, ¿hasta qué tanto llegó ese cariño por la cultura latinoamericana, especialmente la mexicana, Terry, hablando de tu familia? Bueno, es que, bueno, me llaman el güero porque mi esposa es de México, Ajá. y ya hemos estado casados por casi 40, bueno, casi va a ser 40 años muy pronto. Y en Wow. todos esos años nunca me ha llamado mi nombre Terry. Pues puedo contar en mis dedos cuántos tiempos me ha dicho Terry. Siempre me dice Yo güero. cuando te enojo. Sí, entonces, güero, entonces todo lo que hablo en español, yo les digo que pues llámame güero porque así respondo más que a güero que a Terry. Ok, perfecto. Bueno, pues Terry, muchísimas gracias entonces por este espacio en el que, pues este tiempo que nos estás dedicando. Y bueno, hace 2 días, el país, Estados Unidos, pasó por un evento y una transición supremamente importante. En los años anteriores se venía presentando un clima político, inclusive también en el tema, o que influyó socialmente al país. Y creo que vale la pena tener este espacio para hablar de diferentes cosas respecto a esta situación, y que las personas que nos están escuchando y nos acompañan o que nos van a ver después, pues tengan la posibilidad de ver estas diferentes perspectivas y eh, analizar y sacar conclusiones y tal vez motivarles a que aprendan más sobre cómo esto nos toca a todos nosotros. Entonces,
El día miércoles fue la posesión del presidente Joe Biden, del Partido Demócrata, que es uno de de los dos partidos de larga tradición aquí en Estados Unidos. Y con ello entonces surge una serie de expectativas y de cambios que no solo el país acá, sino el mundo entero, teniendo en cuenta pues que independientemente de cómo sean las circunstancias, Estados Unidos es el país que genera la mayor atracción en el sentido de todo el interés que se vuelca de nuestro planeta sobre esta nación. Entonces, hay algunos temas que quisiera que tocáramos en el día de hoy, Terry, que nos compartieras acerca de las cosas que son desde tu perspectiva y de tus opiniones. Y quisiera que empezáramos un poco hablando de cómo viste el tema del proceso electoral, hablando pues de los debates, hablando del mismo día de elecciones, del 3 de noviembre, y los 2 meses y medio que se vinieron después de la elección. Entonces, pues empecemos tal vez por ahí, Terry, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, bueno, esa elección fue algo muy raro, puesto que siempre antes los que fueran electados, o sea, los que perdían la elección, siempre habían renunciado pocos días después de la elección porque se dieron cuenta de que iban a perder. Entonces, y han empezado, bueno, si ellos fueran el presidente antes, había empezado el proceso de entregar el poder, de ayudar al que iba a ser el nuevo presidente a acomodarse en la oficina, de darle información y todo eso. Y esta vez fue algo muy raro. Nunca había pasado eso antes, que el presidente Trump negó de renunciar, negó de admitir que había perdido y no quiso, de hecho, todavía nunca ha hablado con el presidente Biden, quien ganó la elección, y costumbre de que usualmente los presidentes, los que se van, invitan a los nuevos presidentes a unas charlas, a darles una gira a la Casa Blanca, ayudarles para que haya un cambio de poder, la transición, ¿cierto? Transición suave de un poder a otro. Y esta vez no, hasta que incluso Trump trató de destruir el proceso para que él pudiera quedar en poder. Por eso el día 6, cuando es un día, normalmente es solamente un día de ceremonia, cuando el Congreso de los Estados Unidos reconoce, o sea, declara que el ganador ya va a ser presidente. Y él mandó a sus seguidores para ir al capital, y había como diría, ¿qué palabra usaría yo? Un motín de que trataron de cambiar el voto, o sea, detener el voto para que no había ese cambio. Ese nunca había pasado antes. Siempre ha habido desde Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, hasta ahora, siempre ha habido un cambio muy suave y sin problema, y esa es la primera vez que no. Entonces, es algo bastante raro. Sí. Estaba justamente pensando en cómo han sido pues, los procesos tanto desde la elección como tal, el día principal, que es este primer martes del mes de noviembre, Sí. y lo que viene en el proceso, digamos, lo que seguía era el día 14 de diciembre o hacia esa fecha, Sí. que es, digamos, dentro de ese proceso, em, el colegio electoral, es decir, se confirma la conformación de las personas que son los representantes del colegio electoral. Digamos que esa era la siguiente etapa. Sí. Sí. En esa fase
se estaban esperando que se confirmaran, o sea, se estaba haciendo procesos de reconteo o de validación de las elecciones en los diferentes estados. Digamos, ahí, eh, durante todo ese proceso, en esa primera parte, porque quisiera como que las personas que nos están escuchando tuvieran como claridad en qué parte fue en donde se generó la mayor, la parte como más caliente del proceso, lo más complicado. Entonces, en esa primera etapa, entre noviembre 3 y diciembre 14, cuando se tenía que confirmar el Ujú. colegio electoral, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo diferente, lo difícil, lo complicado del proceso en esa etapa? Sí, bueno, uno tiene que entender que la elección no es una cosa federal, sino que es una cosa que casi que hace cada estado. O sea, por ejemplo, el estado de Arizona está encargado de la elección en Arizona y el estado de Nueva York tiene su propia elección. Entonces, cuando se acaba esa elección, cada estado tiene que mandar o decir que esos son los electores que nosotros hemos escogido para votar para presidente. Muchas personas en los Estados Unidos piensan que cuando ellos voten, ellos están votando por el candidato, pero no es cierto, están votando por un elector y ese elector va a votar para su candidato. Entonces, pasó que en cada estado tiene que haber una aprobación de que los votos eran correctos y todo, y a veces si hay problema o si queda muy cerca, puede haber, el que pierde puede pedir que los cuenten otra vez para estar seguro que tienen el número correcto. Y también pueden ir a corte a demandar o decir que pues eso no fue correcto porque había fraude o algo así. Y Trump había, en unos estados donde él perdió, fue a los cortes como 60 veces, diferentes casos, pidiendo pues, que se hiciera el voto otra vez o que echaran los votos para afuera para que él ganara y perdió. Creo que ganó un caso que no era muy importante de que él tenía unos representantes, tenían que estar ahí viendo el conto de los votos, pero la mayoría los perdió. Entonces todos los estados pusieron, o sus electores votaron y ganó Biden, creo que es 316, algo así, Ujú. y uno tenía que ganar, para ganar uno tiene que tener 200, que son 2 o 6, 76. creo que sí. Ujú. Entonces, seguramente él ganó, también ganó por el número de votos de personas, por 8 millones de personas. Ujú. Pero unos estados, los estados de Georgia, el estado de Pensilvania, el estado de Arizona, donde está muy cerca y Trump se enojó porque dijo que había fraude. Ujú. Y muchos han dicho que la razón por qué escogió esos estados porque había ciudades donde la mayoría de las personas son de descendencia negra. Entonces, dices, pues están engañando. Y muchos están diciendo, comentarios están diciendo de que eso, tratar de rechazar esos votos era un señal de racismo, de que él Ujú. no quería aceptar su voto porque eran negros. Ok. Pero en fin, todos los estados confirmaron que él había perdido, que Biden había ganado. Y entonces el día 6 es cuando um, los representantes o los senadores aceptan los votos y declaran que Biden iba a ser, bueno, fue el Es presidente. decir, que el día 6 de enero era como la última parte del proceso antes de ya hacer como una oficialización completa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, De, y lo que pasa es que en el pasado siempre ha sido una cosa formal de ceremonia nomás. Um,
hay pocas veces cuando los senadores han rechazado. En este caso, había un grupo de senadores y de representantes que rechazaron o votaron de no aceptar los votos por esos diferentes estados, pero la mayoría votaron para aceptar. Pero Trump vio eso como oportunidad de tratar de cambiar el voto, por eso había mandado un mensaje a sus seguidores que vinieran a Washington. Él les dio un discurso diciendo, ustedes deben ir al capital para pelear, para que yo no pierda. Entonces todos fueron allá y en lugar de solamente de dar discursos o una manifestación, entraron en el capital, destruyeron todo, murieron 5 personas y la cosa es que ese motín duró horas y horas y horas, porque Trump tenía que, bueno, como encargado del país, debía de haber llamado a la Guardia Nacional que fuera para proteger el capital y no lo hizo. Por eso pasaron horas y horas. Yo me acuerdo, estaba viendo y digo, ¿por qué la policía no está? ¿Cómo que dejaron a esas personas y entraron y hicieron un montón de cosas malas? Entonces, y por eso los representantes hicieron un caso en contra de él y lo votaron y iban a quitarle de su oficina ya que salió, pero de todos modos tiene que haber un juicio en el Senado, sí, para saber si es culpable de haber hecho eso o no. Y eso creo que va a empezar el lunes. Se dice que es creo, el único presidente al que le han hecho un proceso para enjuiciarlo dos veces. Dos veces, sí. Okay. Entonces, entonces, eso es lo que va a pasar y hay problemas porque el Congreso tiene que tener muchas cosas nuevas con el nuevo presidente, tiene que aprobar todos los candidatos que él ha escogido por diferentes oficios en su nueva administración. Y entonces, pero si tiene que hacer eso con Trump, va a quitar tiempo de hacer eso. Entonces, hay bastante problema y no se sabe lo que se va a pasar. Una de las razones por qué quieren hacer eso, usualmente es por quitar el presidente de su oficina, pero también tiene la posibilidad de que él ya, si pierde eso, si lo juzgan culpable, ya no puede tratar de ser presidente otra vez. Ya está prohibido. Sí, ya está prohibido. Si pierde, está prohibido de tratar de ser presidente otra vez. Ok. Ahora, de todos modos, los hechos sucedidos el 6 de enero, por más que hayan sido, digamos, escandalosos y haya sido algo tan único en la historia del país, de todos modos, finalmente se hizo la confirmación, ¿cierto? En el Congreso. Sí, ya de la elección sí, la Guardia Nacional llegó, sacaron todos los manifestantes y después en la noche se hizo la junta otra vez y confirmaron que sí, Biden había ganado. Ok. Entonces, sí. Y esa entonces, como lo decíamos ahora, era la última parte del proceso y ya lo que seguía era la ceremonia como tal de posesión. Y ahora es a lo que pues yo quisiera enfocarme en el resto de nuestra charla, Terry, que es las expectativas que hay a nivel del país, pero también a nivel mundial, sobre lo que va a ser una presidencia de Joe Biden. Yo tengo una opinión aquí personal al respecto del tema de su edad, porque por lo general los presidentes cuando toman el poder, ellos usualmente lo hacen con la idea de querer hacerlo en los 2 periodos, no solamente un periodo, y esta ha sido una tradición en los Estados Unidos desde que se dio la figura de la reelección. Sí. Así que por eso el título que yo puse en la charla, yo le puse 4 años, pero bueno, no sé, honestamente,
es mi opinión que tal vez esto vaya a ser solamente un mandato por la edad. Es lo que yo opino. Sí, No sé qué opinas tú, Terry. sí, bueno, o sea, Biden es el presidente más viejo que hemos tenido al empezar Mandato. su mandato de presidente. Entonces, es posible que solamente va a ser por 4 años y luego sigue quién sabe quién. También es posible, si todo hace bien y todo está bien salud, puede tratar de hacer segundo término, pero Sí. eso no se sabe en ese momento. Bueno, al respecto de eso, antes de que pasemos a hablar pues de los temas de lo que tiene que ver con sus funciones como presidente, me parece importante que una de las cosas que se mencionaba era justamente el estado de salud de él. ¿Tú qué impresión tienes al respecto? Específicamente de su capacidad cognitiva, es decir, de su capacidad para hablar, para procesar, Sí. etcétera. Todo. Bueno, muchos dicen, pues, porque dicen, pues muy viejo y ha perdido ya no Ujú, tiene memoria como antes y yo soy muy viejo, bueno, no tan ujú, viejo como él, pero yo entiendo eso. ujú, Ya no soy tan capaz como antes era, pero por lo que yo he visto, le he oído hablar y sí tiene bastante bien. Y muchos piensan, bueno, es importante entender y creo que ese es el problema con Trump, él quiso hacer todo. O sea, él no quería ayudantes que le avisaran o no, a veces no aceptaban el aviso que le dieron. Y Biden ha escogido unos ayudantes que le va a dar buenas ideas. O sea, el presidente no es como un rey que todo ujú. le dice o dice todo y manda todo, sino que un buen presidente tiene un grupo de personas avisando de cómo hacer las cosas bien, entonces él decide. Entonces, no es, bueno, sí es importante que el presidente tiene esa capacidad de hablar y todo eso. Y yo creo que sí lo tiene, Ujú. pero más importante son las personas que él escoge para avisarle, para instruirle sobre cada decisión que Bueno, tiene que tomar. Um, y sí, justamente esto conecta entonces ya con el interés de esta parte de la charla y es los diferentes temas que va a tenerse que tratar durante el mandato. sí. ¿Cuáles son los que van a tener mayor relevancia en estos Sí, momentos? bueno, él mismo, Biden ha identificado dice que hay 4 diferentes crisis Ujú, que él tiene que enfrentarse desde ahora, bueno, desde hace 2 días ha ujú, empezado. El primero obviamente es el COVID. ujú, Todavía hay eh, miles de personas que están enfermándose. El número de muertos es más de 400,000 personas y va a seguir aumentando hasta como medio mm, millón de personas van a morir de eso. Ya tenemos vacuna, pero el problema es no solamente tener vacuna, sino que tener vacuna y poder darle la vacuna a toda la gente, porque hay más de 300 millones de personas ujú. aquí, es bastante personas para recibir. De hecho, yo tengo aquí mi tarjeta de que yo fui el mismo día 20 y recibí mi primera inyección de vacunación. Y ¿Cuántas entonces, dosis, Terry? ¿cuándo? ¿Cuántas dosis Ah, vas a recibir de la vacuna? ¿Esos son 2 dosis o son 3? dos, son dos. Ok. Uh, hay uno nuevo, bueno, hay dos que han salido de Moderna y ¿cómo se llama el Ujú, otro? Esos son de dos sí, inyecciones. Hay otro que todavía no ha sido aprobado, que es de una inyección, pero eso todavía no ha salido. Pero ok. el problema entonces, ese es un desafío muy grande que tiene que enfrentarse con cómo mandar tantos vacunas a toda la gente. Él tiene un plan de poner en su primer 100 Ujú. días de oficina, de poner 100 millones de inyecciones en sus Wow. primeros 100 días. Entonces viene siendo
1 Un millón de millón. inyecciones cada día. Y es posible que lo hacen y hasta ahora han tratado, han hecho bastante bien. Pero es bien difícil eso porque cuando llegó Trump no había tenido ningún plan para hacer nada. Entonces tiene que empezar desde el Hoy, principio. el, Sí. el dato que escuché de hoy, o que lo escuché, estaba escuchando unas noticias, es que alrededor de ya 12 millones aproximadamente de personas han sido vacunadas, ¿no? Así que entonces la idea es que se mantenga pues con ese ritmo. O sea, quiere decir que empezaron hace casi 2 semanas. Ok. Sí, entonces va a ser muy difícil. Y el problema es que hay gran variedad de tipos de personas aquí en los Estados Unidos. Unos son pobres, otros son ricos, otros viven en la ciudad, otros mi mamá vive en un pueblecito Mm. y para ella va a ser quizás más difícil para recibir su vacuna. Mi hijo es un doctor en el ejército, él ya ha recibido las 2 inyecciones, entonces ya está bien. Pero, o sea, luego hay muchas personas que no confían en el gobierno, dicen, no, esa vacuna, no, hasta que yo, cuando anuncié a mi clase el otro día de que había recibido mi vacuna, uno de mis estudiantes, cuidado, se asustó y dijo, no, y pensaba que yo iba a morir por haber tomado la vacuna. Sí, sí. Entonces, no solamente distribuir la vacuna, sino instruir a la gente de que es una cosa buena y que lo pueden tomar con confianza. Entonces, una cosa que Biden ha dicho y ha hecho es que ha proporcionado que el gobierno da dinero a los estados para poder hacer los programas de poner inyecciones. Ok, Y es bastante importante eso. ok. Segundo crisis que él mencionó son los problemas económicos que están asociados con el COVID también, porque muchos han perdido su trabajo. Este, eh, el hecho de que por mucho tiempo no podían ir a salir a trabajar, que en muchos lugares no hay escuela y hay bastantes problemas de desempleo en ese momento. Tiene que ver con el COVID-19. Entonces, como parte de ese programa de resolver el problema de COVID, él ha propuesto de que hay que pagar dinero directamente a familia, viene siendo como $1,400 por cada persona para ayudarles durante ese Esto periodo. hace parte de estas ayudas que se habían propuesto recientemente, en donde se demoró un poco, pero si me ayudas a corregirme, inicialmente había sido por una cantidad de $600, el que fue recientemente, ¿cierto? Pero ahí Sí, hubo como un... ese fue como 2 o 3 semanas o un mes hace y habían querido $2,000 cada persona, pero bueno, con el debate todo decidieron $600 y el nuevo va a ser 1,400 para completar los 600 para que sean 2,000 por cada Claro. persona. Ok, ok. También Eh, ha pedido que el gobierno preste dinero a negocios pequeños para que puedan quedar con su negocio. También ha pedido un moratorio en el desalojo para que las personas no estén echados fuera de su departamento porque no pueden Falta pagar de la renta. pago de rentas o de sus hipotecas, ¿no? Sí, y Eh, una, sí, Perdón, aquí un tema interesante acá, que justamente una pregunta aquí de parte de Jaime, okay. aquí en el, y es con respecto, porque nosotros sabemos que el tema de la programación para las vacunas, por ejemplo, para el personal médico, por ejemplo, como lo mencionabas con tu hijo, pues esto se dispuso ya justamente porque es una población que está ahí en primera línea y está en riesgo. Sí, En el tema, por ejemplo, del caso de los maestros, por ejemplo, como pues tú lo has recibido ya,
la vacuna, pero no recuerdo si hay determinadas algunas fechas ya para que sea, por ejemplo, para el público en general. En el caso, por ejemplo, acá de Utah, vamos a hablar solamente porque no sabríamos de pronto tener más información de eso. ¿Tienes alguna información de eso, No sé, Terry? porque lo que pasó es que el gobierno está dejando que cada estado hace su propio programa, su propia idea de cómo, y muchos han puesto pues los viejitos, los que viven Ujú. en las, De, los viejitos, de cuidado. sí, porque están de más riesgo ellos, que ellos lo reciben primeramente, y seguramente los jóvenes que no, aunque si se enferman, es probablemente que no van a Sí. morir. Pero de todos modos, hay dos propósitos. Uno es de proteger a los que son muy débiles o tienen una... Sí. Otra cosa es que si podemos vacunar, las más personas que podemos vacunar, es más probable que el COVID no puede extenderse. O sea, Es en cierto. inglés se llama herd immunity, la Ujú. inmunidad de De rebaño. Ujú. sí, de rebaño. Entonces, cada estado tiene que hacer cosas y en algunos estados si uno puede meterse en la computadora, buscar y sacar una cita de recibir una vacuna. Aquí uno está, yo no sé, pues solamente lo hice porque soy Ujú. maestro y tú también eres maestro, entonces se puede hacer una cita Ujú. de recibir la vacuna, Sí, pero sí. uh, es muy importante que todos reciban esa vacuna. Um, bueno, el tercer crisis tiene que Biden mencionó era de racismo, porque Ujú. tanto como, bueno, con el crisis de COVID, al mismo tiempo ese verano había la muerte de George George Floyd. Floyd, sí, Ujú. un hombre que la policía lo mataron, francamente, en la Ujú. calle y él estaba pidiendo ayuda. Entonces, esto inició una serie de manifestaciones en contra de la violencia y racismo que existe entre la policía. Y ha seguido hasta este momento y hay otras manifestaciones después de muerte de otras personas Ujú. de raza negra. Y hay un movimiento de cambiar las reglas de cómo la policía puede tratar a la gente. Y Ujú. entonces, eso también tiene que ver con la inmigración, que es una Ujú. parte de ese tema. Y el hecho, bueno, de hecho, Biden mandó está tratando de reformar las reglas en contra, bueno, tocante a la inmigración. Al respecto de esto, ha salido la noticia de la emisión de algunas órdenes ejecutivas, ¿no? Que van enfocadas justamente a atacar esos problemas de forma Uh-huh. más rápida, podríamos decirlo. Sí, o sea, como presidente, él puede hacer unos órdenes Ujú. sin la necesidad de pasar de ser leyes por el Congreso, pero esos son limitados. Pero él ha tratado de cambiar todo lo que Trump hizo durante sus 4 años, de cambiarlo a como era Ujú. antes. Y la inmigración es uno de esos. Una cosa que Trump hizo, bueno, quizás el más famoso es quiso construir El la muro. Morilla, el Ujú. muro, Ujú. en la frontera con México, y no logró hacer. Y Ujú. Biden no quiere hacer eso. Él dice, no, eso es un mal gasto de dinero. Se puede usar los fondos de eso Ujú. protegiendo la frontera con maneras de tecnología, con Ujú. drones y cosas así, que son más eficaces de proteger la frontera. El bueno, el cuarto Ujú. crisis es de la clima. Ok. Trump
trató de quitar todas las leyes que tienen que ver con la ecología. También los Estados Unidos salió del acuerdo de París que tiene que ver con el global warming, el calentamiento del mundo. Cambio climático. Y una de las primeras cosas que Biden hizo es que entró otra vez en ese acuerdo con los otros países del mundo. Ese tiene, bueno, es otro tema que es importante entender y de la cual debemos hablar, es la relación que tienen los Estados Unidos con los otros países, con Europa y con Sudamérica. Y política exterior que llama. Sí, porque muchos países odian a Trump porque ha tratado su programa que se llama Primero América. Entonces él dice, pues debemos solamente pensar en América y no fijarnos en los otros países. Y Trump ha querido, o sea, Biden ya quiere cambiar eso para que sea como era antes. De los Estados Unidos debe participar, debe ayudar a los demás países, cooperar con ellos para resolver los problemas juntos. Y tales como, bueno, Trump salió de el acuerdo con Irán, porque ellos iban a tenían un acuerdo de que no iban a producir las materias para hacer bombas nucleares. Y Trump salió de eso y Irán ya ha empezado a tomar pasos hacia la producción de esas materias. Y Biden creo que quiere entrar otra vez a eso para evitar esos problemas. También ayer creo que Biden quiere renovar los contratos o los tratos con Rusia acerca de las armas nucleares, que Trump había salido de estos. Entonces, él quiere restablecer el Departamento de Estado con los embajados y con los representantes a los países para tener relaciones buenas con esos otros países. ¿Qué se espera? Porque justamente uno de los temas en los que hubo un gran enfoque de Trump en cuanto a las relaciones comerciales con China. ¿Qué se espera en estos momentos ahora que vaya a ser el presidente Biden? Bueno, una cosa que quizás Trump tenía una idea buena de que China estaba aprovechándose de los Estados Unidos, de su contacto con los Estados Unidos. Ajá. Pero la manera en que trató de hacerlo, de hacer los impuestos y todo, y cobrar por cada cosa que China mandó a los Estados, era difícil y causó muchos problemas, especialmente con los granjeros de los Estados Unidos que no podían vender sus productos en China. Entonces, yo creo que Biden va a cambiar, Biden, yo creo que sí entiende el problema básico con China, de que está tratando de aprovecharse de su relación con los Estados Unidos. Pero yo no creo que va a seguir adresando o seguir enfrentando ese problema con la misma manera de poner impuestos y hacer todo eso. Entonces, creo que podría entender que fue un tema de que en el fondo sí había una razón válida, pero tal vez fue en las formas en las que Trump tal vez no logró. Sí, trató de arreglar, de resolver ese problema con unas cosas que eran demasiado duros, que no, o sea, no se trataba de negociar con China, sino que de mandarlo. Okay. Y Biden quería enfrentarse con el problema, pero en una manera más pacífica, más por medio de negociaciones en lugar de amanecerles. Sí. Hay un tema que me parece importante que no dejemos de tocar antes de que lo olvide y tiene que ver con aquí dentro del país
pienso que está o se vino generando una gran polarización entre quienes apoyaban a Biden y apoyaban a Trump en el tiempo de elecciones y que hoy en día está muy visible. Me parece importante tener presente que expectativas hay para las personas que tienen un pensamiento más conservador, es decir, que tienen ideología y apoyan al Partido Republicano con todo lo que se vino dando en el tema de, bueno, si usted votó, por ejemplo, si usted votó por Trump, entonces usted está apoyando a una persona machista o que tiene, bueno, o que es racista, etcétera, etcétera. Pero me parece importante ver la perspectiva de lo que va a suceder ahora que está Biden como presidente hacia este grupo de personas, pues que finalmente es casi que la otra mitad de los votos de este grupo grande de electores aquí del pueblo norteamericano. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto de ese tema? ¿Cómo crees que va a ser este trato, este tema de quienes apoyaron a Trump y apoyaron a Biden? ¿Cómo crees que va a ser? Bueno, es muy fácil ver que hay una división grande entre los que apoyaban a Trump y los que no. Y no podemos nada más rechazarles porque él recibió 70 millones de votos. Entonces, eso quiere decir 70 millones por lo menos de personas Mm, que lo apoyaban, que creían en sus ideas, que lo siguen. ujú, Y yo creo que una cosa que Biden hizo, la primera cosa que hizo fue, fue decir que tenemos que unirnos otra vez como país, que ujú, no podemos seguir con esto odio que tenemos el uno para el otro. Um, y, y eso fue importante hacer eso, pero la clave de poder resolver eso tiene que ser con los republicanos mismos, los que son del Partido Republicano. Uh, tienen que, tienen que admitir de que Trump perdió la elección y de que no había fraude, de que y deben tratar de convencer a los seguidores de Trump de que es mejor para el país de juntarnos, de ser unidos otra vez. Y eso va a ser bien difícil, mm, porque muchos no quieren hacer eso, quieren seguir a Trump y sus ideas, otros, pero otros no, y quién sabe lo que va a pasar, porque sí. hay bastantes que son bien firmes en sus pensamientos. Yo tengo muchos amigos que apoyaban a Trump hasta que piensen que rechacen cualquier persona que no acepta o que no apoya a Trump. Y ese va a ser, creo que todos esos problemas de COVID se puede arreglar. Hay maneras de Ujú, hacerlo, pero de cambiar los corazones de las personas de los mm, dos lados, de los demócratas y los republicanos, sí. para que estén juntos, ese es el desafío más grande que va a haber en los siguientes 4 años. Y hay un tema más que tampoco quería dejar que no lo tratáramos, o sea, que lo tratemos acá, Terry, y tiene que ver con el día 6 de enero, justo después de estos desórdenes que hubo en el edificio del Capitolio, eh, Twitter y otras plataformas de redes sociales decidieron cerrar la cuenta del presidente Donald Trump. Creo que en algún momento por ahí intercambiábamos algunas ideas al respecto de eso y en este caso a mí me parece algo que es una preocupación y voy a plantearlo Uh así. -huh. Con el correr de los últimos años, podríamos estar hablando que desde hace 14 o 13 años hacia acá, las redes sociales se han convertido un, um, en un escenario, es decir, como un lugar, si lo podemos llamar así, en donde las personas, no solo del país, sino de todo el mundo, como si estamos hablando de una plaza, de un square en un pueblo, Uh todos -huh. llegamos ahí y nos escuchamos unos a otros con las ideas que estamos diciendo. Yo entiendo la posición de muchas personas al decir que
digamos, Twitter o Facebook u otras plataformas son de alguna manera pues los dueños de ese espacio, pero a su vez a mí me preocupa un tema, e independientemente de lo que sucedió con Donald Ujú. Trump, es el gran poder que esto está generando para estas empresas con respecto al tema de la libertad de expresión. ¿Y por qué me parece un poco preocupante, la verdad? Y es sobre cuáles son los factores sobre los cuales se está decidiendo que una persona u otra persona participe o pueda participar o no en estas plataformas. Y lo digo porque tal vez, evidentemente por el tema del presidente Trump, pues como tuvo tanta audiencia esto, entonces me parecía a mí que tenían razones para las que fueran para cerrar su cuenta. Sin embargo, veo que hay otras cosas, otras cuentas, otras personas u organizaciones que están también allí, pero que no veo que se esté utilizando ese mismo criterio. Entonces, eh, sobre esa idea, yo tengo una preocupación sobre qué es lo que va a suceder, porque cada vez las redes sociales van a tener una mayor afluencia de personas y me parece que es importante saber qué es lo que, en el caso, pues lo que te voy a decir ahora es cuál es tu perspectiva al respecto de eso. Independientemente de lo que pasó con Donald Trump, a mí me parece que es un asunto que a mí en lo personal me preocupa sobre cómo están ellos decidiendo quién está allí participando y quién no. ¿Qué opinas, Diego? Sí, bueno, es un problema bastante difícil porque estamos dejando que las compañías decidan. O sea, no hay o sea, las leyes en cuanto a la libertad de hablar, de expresarse, todavía están hablando de periódicos, quizás radio, de televisión, pero no, o sea, no han avanzado a, al tan grado que pueden hablar de las redes sociales, que es una cosa tan diferente, Mm, porque son más grandes, más libres. El problema es, bueno, hablando de la plaza, dos estamos ahí, um, es importante que dos tengan la oportunidad de poder expresarse, pero también hay que ser, la persona tiene que ser responsable por ujú, decir la verdad. Si una persona está diciendo una falsedad, una mentira, um, eso puede tener mucho poder en dañar a los que oyen eso ujú, y lo creen y puede causar bastantes problemas. Entonces, tiene que ver, y el Congreso tiene que, de alguna manera, poner unas leyes para tanto, y eso es difícil, de proteger la libertad de expresarse, ujú, pero también para preservar la verdad, o sea, para que la verdad, porque la verdad es importante defender. ujú, Eh, por los últimos 4 años hemos estado en un país donde la verdad no existe. En primeros días de la administración de Trump, uno de sus representantes le estaba hablando con los escritores de los periódicos y dijo, esos son hechos, le pidieron acerca de unos hechos, pero esos son hechos. Y ujú, él dijo, no, nosotros tenemos otros hechos que son diferentes. Y la mera verdad es que solamente hay hechos, no hay dos diferentes grupos de hechos. La verdad es la verdad y no se puede ujú. cambiar. Entonces, ese va a ser difícil de cómo hacer las leyes para proteger la libertad de hablar y también al mismo tiempo proteger la verdad. Eh, Porque si perdemos la verdad y si perdemos la verdad y hemos
hemos perdido algo bastante importante. Pienso Entonces, todavía yo no sé si yo supiera cómo hacer eso, no estaría hablando contigo, estaría hablando con, con Biden para decirle, mira, yo tengo una idea de cómo resolver eso, pero... sí, definitivamente en estos momentos pensando en todo lo complejo que tiene este tema que te acabo de plantear, pienso que voy a pensarlo para una charla entera, porque a mí me parece que una de las cosas que nosotros como civilización, especialmente en los últimos, qué sé yo, 2 siglos y medio, ha sido justamente el tema de que las personas puedan expresar sus pensamientos y esos intercambios han hecho que como sociedad hayamos podido avanzar a lo que hemos avanzado hasta estos días. Hay un par de preguntas acá que me llamaban la atención de los comentarios que están haciendo las personas que nos acompañan, Jaime también y Daniel, y tiene que ver, no sé si tú conozcas un poco acerca del grupo Canon, que es un grupo que tengo entendido apoyaba o apoya a Trump, pero lo hace de una manera que podríamos decir un poco, diría yo, radical. No sé si has escuchado algo al respecto que nos pudieras contar y tu opinión sobre ese De ese tema. grupo no, pues es la primera vez que oigo ese nombre. Hay varios grupos que lo apoyan en una manera muy como los Proud Boys. Hay también el grupo de QAnon que QAnon. oh, QAnon Sí, está, es lo que me refería, sí, es que okay. No sé, sí, en inglés QAnon, en español Canon. Okay. Okay. QAnon es un grupo muy interesante que ellos tienen en la creencia, es como, bueno, lo he oído hablar como había un grupo en la antigüedad que se llaman, a ver, deja pensar en su nombre otra vez, de que ellos pensaban que tenían la verdad y estaba escondido, una verdad secreta. Y era casi como una religión. Ellos creen que, bueno, se llaman QAnon porque ellos dicen que hay un fuente de verdad que se llama Q. Y Okay. por medio de redes sociales, él da ideas o pistas de la verdad. Y él había dicho que habrá en inglés se llamaba el storm, de que todo iba a cambiar. Decían que los demócratas y los de estrellas del cine y todo estaban comiendo niños chiquitos y matándoles y todo eso. Okay. Y que Trump en secreto quiere pelear con ellos y que él iba a revelarse como casi casi como un dios para destruir todas esas personas malas. Okay. De hecho, hace bastantes años había un hombre que creía los enseñanzas de Q y que y llevaba un rifle porque dijeron que había un grupo de esas personas maltratando a niños en una pizzería en Washington. Y él entró ahí con su rifle y tiró unos balazos diciendo, ¿dónde están ese grupo que está molestando a niños? Y pues nada está pasando eso. Entonces, ese QAnon ellos creen en estos conspiracy, a ver, ¿qué es la palabra en español? Teorías de conspiración. Sí, así, en esa conspiración, hasta que, y muchos quedaron decepcionados porque cuando Biden fue nombrado el presidente el día 20, hace 2 días, porque Q les había dicho que eso nunca va a pasar, que Trump algo iba a pasar y Trump iba a ser el presidente del resto. Entonces muchos quedaron decepcionados, otros trataron de buscar otra manera de explicar por qué no fue así como Q había dicho, pero es un grupo muy raro que tiene sus creencias y
eso va a ser muy difícil de poder convencerles que Q, que las cosas que él decía que no son ciertos. Es un ejemplo de cuando una persona, un grupo de personas creen las cosas que no son verdad, pueden hacer bastante daño. Muchos de esos que invadieron la capital fueron seguidores de Q. Sí. Y que, digamos, a mí me parece sobre todo importante el hecho de que se logre verificar aquello que se está diciendo. Eso es un proceso fundamental, es decir, si alguien dice algo, cualquier afirmación, eh, dar ese beneficio de la duda y decir, ok, vamos a verificar qué es lo que está diciendo esta persona, pero muchas veces, lamentablemente, y esto sí sucede, es que en las redes se comparten tantas cosas, pero que para hacer el proceso, para finalmente verificarlo, es muy complicado y yo creo que dentro de la discusión del tema de la libertad de expresión y cómo las redes sociales juegan un papel aquí, es un asunto como mencionabas ahora, ¿no? Es tan complejo que, bueno, van a tener una labor bien difícil para poder decidir qué se va a hacer en ese tema, sobre todo como la tecnología cada vez nos va mostrando muchas otras herramientas y parece que la legislación y la forma en la que nosotros como sociedad vamos a poner las reglas del juego, estamos detrás y la tecnología nos muestra cada vez más cosas y a veces se vuelve Y un lío. sí, y también es, bueno, la tecnología misma va a hacer eso, va a ser mucho más difícil porque ahorita estamos llegando al punto de que podemos, los que quieran pueden inventar un video Sí, que se llama, en inglés se llama deep fake, un deepfake. video que parece, pues mira, él está diciendo eso cuando no es cierto, pero por medio de la manipulación de la computadora se puede aparecer que una persona está diciendo, está haciendo una cosa que no es. Entonces, es bastante difícil eso, sí. Bueno, Terry, pues ya finalizando esta hora tan entretenida, agradeciéndote por el tiempo que nos has dado y pues por compartir tus opiniones e impresiones, pues quisiera ya que nos compartas ya pues tus conclusiones finales sobre lo que va a suceder con el señor Joe Biden, presidente Joe Biden, y tú personalmente, ¿qué esperas que va a suceder durante este mandato? Bueno, cuando Trump fue presidente, yo quería darle chance de poder hacer las cosas bien. Uh, uh, yo no lo voté por él, voté por Clinton, pero yo quería darle chance y yo quería que él hiciera las cosas bien. Um, yo pienso con la misma idea con Biden. Yo quiero que tenga éxito, que hace las cosas bien, porque si un presidente hace las cosas bien y que tiene éxito, eso quiere decir que el país también va a tener éxito y va a tener relaciones buenas con otros países, que la economía va a mejorar. Nunca quise yo que Trump fallara. Estaba muy decepcionado con las cosas que hizo y con las cosas que dijo y porque no eran bien. Yo tengo esperanza de que Biden va a ser bien. Me parece un hombre muy moral, muy que quiere hacer el bien, que no es que tiene deseos de ayudar al país, de las personas del país. En Trump, yo no sentía eso. Pensaba que él solamente estaba pensando en sí mismo, en lo que podía hacer por sí mismo. Y yo espero que Biden sea mejor. Hasta lo que he visto ahora, todo anda bien. Parece un hombre de fe, un hombre de que tiene ganas de ayudar a los demás y espero que todo salga bien. Espero que puede hacer lo que él dice. Él dice, quiere unir a la gente y yo espero que pueda hacer eso. Porque eso es lo que más que todo lo que necesitamos, unión para resolver esas 4 crisis que él mencionó. Definitivamente, sobre todo por el bien de esta tierra que nos da tanto. Sí. Sí. Muchísimas gracias Oye, por
a todos los de Colombia. Tengo varios amigos de Colombia y nunca he ido, pero quiero visitarla. Parece un país muy bonita um, y algún día voy a ir. Estarás recibido con los brazos abiertos y con la calidez de su gente. Cherry, muchísimas gracias y muy buenas noches y hasta alguna siguiente Sí. oportunidad. Que estén muy bien y saludos a todos los que nos escucharon. Muchas gracias. Bueno, Adiós. adiós.